Bienvenidos al canal de Mirando a la Sociedad. ¿Alguna vez has imaginado el momento en que todo tu mundo se pone patas arriba por culpa de un secreto familiar? Sofía, una niña inocente, es humillada frente a la multitud de la clase alta. Pero todo cambia cuando aparece su misterioso abuelo, dejando a todos atónitos con la inesperada verdad. ¿Qué harías si descubrieras que alguien cercano a ti tiene suficiente poder para cambiar las cosas? Únete a nosotros en esta dramática historia para descubrir cómo Sofía y su madre se enfrentan a enemigos implacables y qué secretos le cuestan dinero a toda la familia Morales. No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, vale? ¿Crees que puedes jugar con nosotros? La voz de Fernando, un niño de ojos fríos y expresión arrogante, resonó como agujas clavándose en el corazón de Sofía. La niña de 10 años se quedó allí, con su vestido sencillo pero limpio, mientras la mirada despectiva del niño la escaneaba de pies a cabeza. «Aquí no encajas». «Ni eres como nosotros», continuó Fernando, acercándose más, cada palabra como una puñalada que desgarraba la inocencia de Sofía. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero ninguno de los niños cercanos habló en su defensa. Algunos incluso compartían la mirada de desprecio de Fernando. Beatriz, desde lejos, presenció la escena, sintiendo su corazón latir con fuerza. Con pasos apresurados corrió hacia su hija, una mezcla de ira y dolor en su mente. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Beatriz, tratando de contener su voz temblorosa, aunque la furia por ver a su hija tratada así era casi insoportable. La casa Morales esa noche resplandecía más que nunca, una fortaleza de lujo y prestigio, donde cada rincón estaba iluminado por luces tenues y elegantes. Los jardines adornados con candelabros y guirnaldas brillaban bajo la luz de la luna, mientras la música clásica parecía tejer un hechizo en el aire. Los invitados, con sus vestidos y trajes suntuosos, conversaban y reían despreocupadamente, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Entre ellos, Beatriz y Sofía, su pequeña hija, intentaban mezclarse silenciosamente a pesar de las miradas curiosas y escrutadoras que se dirigían hacia ellas. Beatriz, una empleada doméstica de la familia Morales, había sido invitada a la fiesta no por verdadera bondad. La invitación era meramente formal, casi un recordatorio de que su lugar allí era temporal. Aún así, con dignidad, Beatriz aceptó, llevando a Sofía con la esperanza de que, aunque fuera por una noche, ambas pudieran disfrutar del ambiente sin problemas. Pero esa noche, para ellas, no sería pacífica en absoluto. Sofía, antes de que Fernando destrozara sus esperanzas, había estado observando a los otros niños jugar cerca de la fuente del jardín. Sus ojos brillaban de emoción, aunque la timidez la hacía dudar. Cuando un niño le hizo señas para que se acercara, Sofía reunió todo su coraje y se acercó, soñando con nuevos amigos entre los hijos de los invitados ricos, aunque solo fuera por un momento esa noche. Beatriz, mientras tanto, observaba a su hija desde lejos, sin sospechar que ese pequeño sueño estaba a punto de ser aplastado. Cuando María José, la madre de Fernando, apareció con una expresión severa y fría, miró a Sofía y luego se volvió hacia Beatriz con un claro desprecio. «Su hija está molestando a los otros niños», dijo María José, su tono rezumando desdén. «Esta no es una fiesta para gente como ella». Esas palabras quemaron a Beatriz como fuego, pero no se rindió. Con la cabeza en alto, respondió, su voz temblando pero llena de firmeza: «¿Qué quiere decir con gente como ella? ¿Por qué no me lo dice claramente? Mi hija merece estar aquí como cualquier otro niño». Los murmullos entre los invitados comenzaron a extenderse, las miradas críticas se dirigieron hacia Beatriz y Sofía. Javier, el jefe de la familia Morales, observó la escena desde el fondo del salón y luego se acercó con una autoridad helada. «Si están aquí para causar problemas, será mejor que se vayan», declaró, haciendo que el ambiente se volviera pesado. La música casi se detuvo y toda la habitación pareció contener la respiración. Beatriz, aunque con el corazón apesadumbrado,
tomó la mano de Sofía y la guió hacia la puerta, decidida a no permitir que su hija sufriera más humillaciones. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, brillando con tristeza y confusión, desgarrando el corazón de Beatriz. Pero justo en ese momento una figura imponente apareció en la puerta, don Vicente, un anciano vestido con elegancia que exudaba poder y respeto. Su presencia silenció todas las voces. Con una mirada aguda observó a Beatriz y Sofía llorando, su rostro se endureció. «¿Qué está sucediendo aquí?». Resonó su voz como un trueno, haciendo palidecer a Javier y desconcertando a María José, abriendo un giro inesperado. Con una intensidad que parecía atravesar cualquier barrera de orgullo que Javier intentara levantar, don Vicente lo miró fijamente, su voz fría como un eco que resonó por toda la habitación. «Javier, has trabajado para mí durante años. Nunca imaginé que permitirías que mi propia nieta fuera humillada en tu casa». Javier, tragando saliva con dificultad, sintió que sus palabras se enredaban en su garganta. «Don Vicente, yo no sabía que Sofía era su nieta», balbuceó, intentando una justificación desesperada. Pero don Vicente, elevando la voz lo suficiente para que resonara por el salón, interrumpió con una pregunta cortante: «¿Así que si lo hubieras sabido, tu comportamiento habría sido diferente? ¿Es necesario conocer mis conexiones para tratar con respeto a una niña?». La pregunta, pesada como una verdad innegable, dejó a Javier sin palabras. Cada segundo de silencio aumentaba la sofocación, mientras las miradas de todos se clavaban en él expectantes. María José, de pie a su lado, intentó intervenir, pero la mirada severa de don Vicente la paralizó. Los murmullos entre los invitados comenzaron a extenderse, creando una atmósfera cargada de preguntas tácitas y tensiones ocultas ahora expuestas a la luz de la verdad. Beatriz, aprovechando la oportunidad, se adelantó para enfrentar a la multitud, su voz firme pero impregnada de dignidad. «Espero que esta noche nos enseñe una lección importante sobre el respeto y la dignidad que merece cada persona». Sin importar su origen o estatus. Don Vicente, tras unos segundos de reflexión en el ambiente cargado, avanzó hacia el centro del salón, con Beatriz y Sofía a su lado. Todas las miradas se centraron en él, el silencio absoluto era tal que se podía oír el latido de los corazones agitados. «Esta noche ha sido reveladora para todos nosotros», comenzó, su voz grave llena de autoridad y decepción. «No solo hemos visto la falta de compasión, sino también la fortaleza de una madre y el coraje de una niña. Sofía, mi nieta, ha demostrado esta noche más dignidad que muchos aquí presentes». Volviéndose hacia Javier y María José, cuyos rostros aún estaban rígidos por la sorpresa y el miedo, don Vicente continuó, cada palabra como un golpe de martillo condenatorio: «Espero que reflexionen profundamente sobre lo ocurrido. Y espero que no solo pidan disculpas, sino que también actúen para remediar el daño causado. Mi apoyo a esta familia se reconsiderará a la luz de estos eventos». La seriedad en sus palabras no dejaba lugar a excusas ni promesas vacías. Javier, acorralado, solo pudo asentir, sintiendo el peso de la situación aplastando su mente. «Haremos lo necesario para corregir esto, don Vicente», dijo, su voz baja y reprimida. «No solo por nuestra relación profesional, sino porque es lo correcto». Beatriz, aunque aliviada, mantuvo su cautela, abrazando a Sofía. La niña se acurrucaba en su madre buscando consuelo, mientras la atmósfera en la habitación se calmaba gradualmente, concluyendo una noche de pesadilla con la promesa de un cambio. Pero Javier y María José no sospechaban que esto era solo el comienzo de una tormenta mayor. A la mañana siguiente, en su oficina, Javier miraba el horizonte, su rostro distorsionado por la frustración. La humillación pública de don Vicente había asestado un duro golpe a su orgullo y posición. Sin dudarlo, convocó una reunión de emergencia con su círculo de confianza más cercano, consejeros seleccionados por su lealtad y astucia. «Necesitamos una estrategia para manejar esto», declaró Javier, su voz tensa, golpeando la mesa para enfatizar su furia. «No podemos permitir que don Vicente nos dicte cómo dirigir nuestra familia o nuestra empresa». María José, añadiendo un toque de malicia, esbozó una sonrisa helada al sugerir:
¿Y si encontramos algo para presionar a don Vicente? Algo que le haga pensárselo 2 veces antes de intervenir en nuestros asuntos de nuevo. Un consejero, un hombre astuto y frío, asintió con un plan formándose en su mente. Podríamos investigar discretamente su pasado. Todos tienen esqueletos en el armario, incluso don Vicente. Javier, con una mirada que mezclaba desprecio y excitación, asintió lentamente. Hazlo, ordenó, su voz tan fría como solo el rencor podía crearla. Encuentra algo que podamos usar. No permitiré que este incidente acabe con nuestra influencia, dijo Javier con un tono decidido mientras sus ojos reflejaban una mezcla de furia y determinación. Sabía que cada paso debía ser calculado para asegurar su posición. Paralelamente, Beatriz trabajaba incansablemente para consolidar la Fundación Esperanza y asegurarse de que no fuera solo una respuesta simbólica, sino un compromiso duradero. Consciente de que Javier podría intentar sabotear sus esfuerzos, convocó una reunión con posibles aliados y patrocinadores. Frente a ellos, con la firmeza de quien ha superado pruebas difíciles, explicó: esta fundación no es una simple respuesta a una noche de humillación. Es un compromiso a largo plazo para transformar cómo nuestra comunidad entiende y aborda la discriminación y la exclusión. Uno de los asistentes, un empresario influyente, expresó una inquietud: ¿cómo planea asegurarse de que Fundación Esperanza logre el impacto que promete, especialmente si enfrenta oposición? Con transparencia, responsabilidad y colaboración, respondió Beatriz, su voz resonando con determinación. No estamos aquí para hacer enemigos, sino para construir puentes. Sin embargo, defenderemos nuestros principios contra cualquiera que intente desviarnos del camino. Su tono de resiliencia cautivó a los asistentes y muchos se sintieron inspirados por su firmeza. Mientras tanto, Javier, con el apoyo de su esposa María José, daba luz verde a una investigación exhaustiva sobre el pasado de don Vicente. Contrataron a un investigador privado, un hombre que sabía dónde buscar y qué conexiones aprovechar. Semanas después, el investigador convocó a Javier y María José en una reunión nocturna en un sitio apartado. La tensión llenaba el ambiente y cuando el investigador desplegó documentos y fotografías sobre la mesa, la atmósfera se cargó de expectativa. He encontrado algo que podría interesarles, dijo, señalando una serie de transacciones y asociaciones dudosas de hace décadas. No es reciente, pero podría cuestionar la integridad de don Vicente si se hace público. Javier examinó los documentos con cuidado y su rostro se iluminó con una mezcla de triunfo y venganza. Perfecto, murmuró, una sonrisa maliciosa apareciendo en sus labios. Esto es justo lo que necesitábamos. Prepara todo para una filtración cuidadosa. Quiero que don Vicente sienta la presión antes de que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Mientras Javier maquinaba su próximo movimiento, Beatriz recibió una llamada anónima una tarde. Prepárese para un ataque contra don Vicente, le advirtió una voz desconocida al otro lado de la línea. Sin perder tiempo, Beatriz fue a la mansión de don Vicente para advertirle. Don Vicente, alguien está tratando de desacreditarlo, dijo, su voz reflejando preocupación. Creo que Javier está detrás de esto. Don Vicente, aunque perturbado, no parecía sorprendido. Con un gesto solemne asintió. Gracias, Beatriz. Sabía que Javier podría intentar algo así. Debemos actuar con rapidez y proteger no solo mi reputación, sino también la de Fundación Esperanza. Juntos decidieron adelantarse a los planes de Javier y organizar una conferencia de prensa para abordar cualquier intento de filtración, mostrando a don Vicente como una figura transparente y responsable ante el público. Al día siguiente, periodistas y miembros de la comunidad se reunieron en un auditorio lleno de murmullos sobre la urgencia inesperada del evento. Don Vicente subió al podio, su postura serena ocultando la tormenta interna que batallaba en su pecho. Buenas tardes a todos, comenzó su voz firme. Agradezco su presencia en este momento crucial. Hoy quiero abordar ciertos rumores que han comenzado a circular, rumores que cuestionan mi integridad y mi pasado. Con calma y precisión,
Don Vicente detalló cada transacción y asociación de su pasado, anticipándose a las posibles revelaciones de Javier. Cada una de estas decisiones fue tomada con el mejor juicio en su momento, explicó, su voz serena pero con un tono de responsabilidad inquebrantable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones, tanto las buenas como las malas. Su honestidad resonó en la sala, y mientras los periodistas tomaban notas, algunos de los asistentes intercambiaban miradas de respeto. Don Vicente había logrado, al menos por ahora, neutralizar el ataque de Javier, y su reputación, en lugar de verse debilitada, se fortalecía frente a aquellos que apreciaban su transparencia y dignidad. El silencio en la sala de prensa era absoluto tras la declaración final de don Vicente. Su franqueza inesperada dejó a los presentes procesando cada palabra, mientras Marta, de pie detrás de él, escrutaba la reacción de la multitud con ojos atentos. Sin embargo, en otro lugar, Javier observaba la conferencia en vivo y su furia era palpable. Con un golpe violento sobre la mesa, exclamó: «Este viejo es más astuto de lo que pensé». María José se acercó rápidamente intentando calmarlo. «Tranquilo, aún podemos girar esto a nuestro favor», murmuró con una sonrisa fría. «Podemos cuestionar su sinceridad, apuntar a los detalles que omitió. Hagamos que el público dude de lo que realmente está escondiendo». Javier, asintiendo con la mirada fija, formulaba ya un plan en su mente. Prepara una declaración para la prensa. Atacaremos su credibilidad. Si quiere jugar en público, entonces nos aseguraremos de que todos vean cada faceta de su supuesta transparencia. La tensión en su voz era evidente. El conflicto estaba lejos de resolverse y Javier estaba decidido a continuar con su campaña contra don Vicente, intensificando aún más la ya frágil situación. Después de la conferencia de don Vicente, Javier no perdió tiempo en movilizar su respuesta. Convocó a una reunión de emergencia en la lujosa sala de juntas de su empresa, rodeado de sus asesores más cercanos y su equipo de relaciones públicas. Con voz calculadora y una urgencia que no intentaba ocultar, Javier declaró: «Don Vicente quiere presentarse como un libro abierto. Pero todos sabemos que incluso los libros más transparentes pueden ocultar secretos entre sus páginas. Necesitamos que el público se cuestione lo que convenientemente omitió de su narrativa». María José, siempre dispuesta a apoyar las intrigas de su esposo, intervino con otra sugerencia. «Podemos insinuar que su transparencia es solo una fachada. ¿Y si sembramos dudas sobre la totalidad de sus divulgaciones? Hagamos que la gente piense que hay mucho más que no está diciendo». Uno de los asesores, un experto en manejo de crisis, propuso un enfoque aún más agresivo. «Podríamos buscar a alguien de su pasado, alguien que esté dispuesto a testimoniar en su contra. No necesitamos pruebas concretas, solo una sombra de duda». Javier asintió, satisfecho con el plan. «Excelente. María José coordina con el equipo de relaciones públicas. Quiero que esta idea esté en los titulares mañana. Haremos que el público se pregunte si realmente conocen al verdadero don Vicente». Con la estrategia decidida, el equipo se puso en marcha, preparando una serie de declaraciones y filtraciones cuidadosamente orquestadas para sembrar la duda en la opinión pública. Javier, con una sonrisa astuta, comentó: «Tengo a alguien en mente que podría ayudarnos a cambiar el juego». Mientras Javier y María José ajustaban cada detalle de su táctica, Beatriz se preparaba para enfrentar cualquier repercusión. Consciente de la tenacidad de Javier, sabía que la batalla estaba lejos de concluir. Decidida a proteger a su familia y la Fundación Esperanza, que recién comenzaba a ganar forma, Beatriz reunió a su propio equipo de aliados y asesores legales. «No nos dejaremos intimidar», declaró Beatriz con firmeza. «Don Vicente y Sofía cuentan con nosotros para estar un paso adelante en esta lucha». El juego de poder estaba en marcha y cada parte ajustaba sus estrategias en un tablero que se volvía cada vez más complejo y peligroso. En línea con su plan, Javier se encontró al anochecer en un café discreto con un antiguo asociado de don Vicente, un hombre que tras haber salido perjudicado en negocios pasados guardaba rencores profundos.
En la penumbra del lugar, la conversación entre ambos se desarrolló con un tono ominoso y prometedor. «Don Vicente no es el santo que aparenta ser», dijo el hombre, deslizando un sobre cerrado hacia Javier. «Tengo pruebas de transacciones que harían tambalear su imperio de moralidad». Javier, con una sonrisa maliciosa y calculadora, tomó el sobre sintiendo una ola de satisfacción y venganza. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», murmuró Javier, sus ojos brillando de satisfacción mientras tomaba el sobre con las pruebas comprometedoras. «¿Cuál es tu precio?», preguntó, sin apartar la vista del hombre frente a él. «No quiero dinero», respondió el ex asociado, su voz impregnada de amargura. «Solo quiero asegurarme de que don Vicente reciba el castigo que merece». Con el sobre en mano y una sonrisa astuta, Javier regresó a casa, donde María José lo esperaba ansiosa. Discutieron cada detalle de su próximo movimiento, acordando que el momento perfecto para lanzar la información sería justo antes de la próxima reunión de accionistas de Corporación Fernández, cuando el impacto y la disrupción serían máximos. Mientras Javier planeaba su ataque, Beatriz trabajaba sin descanso para fortalecer Fundación Esperanza, consciente de que el conflicto con Javier estaba lejos de terminar. En una reunión con el Consejo de la Fundación, Beatriz compartió sus preocupaciones sobre las posibles represalias y subrayó la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad. «Debemos estar listos para defender no solo a don Vicente», explicó con determinación, «sino también la integridad de nuestra misión». Sofía, aunque joven, sentía cada vez más la intensidad de la lucha de su familia y al observar la determinación de su madre, decidió que quería desempeñar un papel activo. «Mamá, quiero ayudar. Quizás pueda hablar en la próxima reunión pública, mostrar que la fundación realmente está cambiando vidas», dijo con una valentía que sorprendió a Beatriz. Beatriz sonrió conmovida por la determinación de su hija. «Claro, Sofía. Tu voz es tan importante como cualquier otra. Juntas podemos enfrentar lo que sea que Javier intente en nuestra contra». Con Sofía preparándose para un papel más visible y Beatriz reforzando sus alianzas, Fundación Esperanza se convirtió en un faro de esperanza y resistencia en la comunidad. Sin embargo, una tormenta se cernía sobre ellas, amenazando con poner a prueba su fortaleza y unidad como nunca antes. En Corporación Fernández, la tensión alcanzó su punto crítico cuando, después de días de investigación y confrontaciones, Beatriz descubrió un oscuro secreto que explicaba el resentimiento que había sentido hacia don Vicente. En una reunión con los altos directivos, Beatriz decidió confrontarlo frente a todos. «Don Vicente, es hora de que la verdad salga a la luz», declaró, su voz firme pero cargada de emoción contenida. Don Vicente, quien parecía haber anticipado este momento, asintió con un aire de resignación. «Tienes razón, Beatriz. Es hora de que todos sepan lo que realmente sucedió». La sala quedó en silencio mientras Beatriz revelaba que años atrás, don Vicente había tomado decisiones financieras y personales que, aunque no ilegales, habían perjudicado profundamente a su madre y habían provocado su separación. La revelación fue un shock para todos los presentes y la tensión en el ambiente se volvía casi insoportable. «Hice lo que pensé que era lo mejor en ese momento», admitió don Vicente, su voz reflejando una sinceridad que nadie había visto antes. «Pero ahora veo cuánto dolor causé». Mirando a Beatriz, continuó: «Beatriz, nunca quise que sufrieras por mis errores». La confesión pública de don Vicente dejó a la junta directiva en un silencio sepulcral. Beatriz, aunque conmovida por su sinceridad, sabía que esto era solo el inicio de una reconciliación más profunda. Don Vicente no es solo a mí a quien le debe una disculpa. Hay muchas personas afectadas por sus decisiones. Pero hoy estoy dispuesta a trabajar a su lado para reparar el daño causado, respondió, su voz suave pero decidida. Mientras la relación entre Beatriz y don Vicente empezaba un proceso de sanación, surgió un nuevo conflicto cuando Beatriz aceptó un puesto dentro de Corporación Fernández. Los empleados, acostumbrados a una jerarquía rígida y establecida, no la recibieron con agrado. Los subalternos ignoraban sus órdenes y los superiores la presionaban con expectativas desmedidas.
Necesitamos resultados, Beatriz. No podemos darnos el lujo de esperar, dijo uno de los jefes de departamento, su tono condescendiente. Beatriz, manteniendo la calma y sin perder la compostura, miró al hombre directamente a los ojos y respondió con una serenidad firme: los resultados llegarán cuando todos en esta empresa aprendan a trabajar juntos y a respetar el liderazgo, sin importar de dónde venga. A pesar de los desafíos, Beatriz no se dejó intimidar. Sabía que este era solo otro obstáculo en el camino hacia la justicia y la redención. Los resultados llegarán cuando todos en esta empresa aprendan a trabajar juntos y a respetar el liderazgo, sin importar de dónde venga, afirmó Beatriz con una firmeza inquebrantable. Sin embargo, la resistencia dentro de la empresa creció y Beatriz pronto se encontró luchando en múltiples frentes. Una tarde, agotada y frustrada, decidió confrontar a don Vicente en su oficina. «No puedo seguir así, Vicente. Si no cambias la cultura de esta empresa, no solo me destruirán a mí, sino también a ti y a todo lo que has construido», dijo Beatriz, su voz quebrándose bajo el peso de la tensión acumulada. Don Vicente, viendo la intensidad del conflicto reflejada en el rostro de Beatriz, asintió solemnemente. «Tienes razón, Beatriz», respondió con un tono decidido. «Haré lo que sea necesario para cambiar las cosas. No permitiré que te destruyan a ti ni a nuestra familia». Su apoyo fue como una bocanada de aire fresco para Beatriz, quien, a pesar del agotamiento, se sintió renovada por la promesa de don Vicente. Sin embargo, la crisis en Corporación Fernández se agravó inesperadamente. Una serie de decisiones equivocadas tomadas por ejecutivos deshonestos, quienes habían sido despedidos recientemente, dejó a la empresa al borde de la quiebra. La noticia se filtró a la prensa y la comunidad empresarial observaba con una mezcla de morbo y anticipación. En una reunión de emergencia, don Vicente, Beatriz y los principales líderes de la empresa se sentaron alrededor de una mesa de conferencias, sus rostros marcados por la preocupación y la gravedad de la situación. «Tenemos que actuar rápido si queremos salvar la empresa», declaró don Vicente, su voz tensa pero decidida. Con los documentos financieros frente a ella, Beatriz señaló las áreas críticas, explicando cada detalle de su plan. «Necesitamos implementar un plan de reestructuración inmediato», explicó. «Pero más importante aún, necesitamos unirnos como equipo. Si no podemos trabajar juntos, todo esto será en vano». Aunque algunos empleados inicialmente mostraban resistencia, la urgencia de la situación los forzó a reconsiderar sus posturas. Sin embargo, Héctor, uno de los jefes más influyentes, expresó sus dudas de manera desafiante. «¿Por qué deberíamos seguirte, Beatriz? ¿Acaso tienes la experiencia necesaria para manejar una crisis de esta magnitud?», preguntó Héctor, con un tono que reflejaba tanto escepticismo como desafío. Beatriz, sin perder la compostura, lo miró directamente a los ojos y respondió con una firmeza renovada. «Tal vez no tenga la experiencia», reconoció, «pero tengo la determinación y el apoyo de don Vicente. Y lo que es más importante, tengo la voluntad de hacer lo que sea necesario para salvar esta empresa y proteger los empleos de miles de personas». Don Vicente, viendo la necesidad de apoyar a Beatriz públicamente, intervino con autoridad. «Héctor, si no puedes trabajar bajo el liderazgo de Beatriz, tal vez deberías reconsiderar tu posición aquí. Esta crisis requiere de todos nosotros y no hay lugar para dudas ni divisiones». La declaración de don Vicente dejó claro que la lealtad y la cooperación ya no eran solo esperadas, sino requeridas. La presión y el drama dentro de la empresa se sentían en cada rincón. Sin embargo, don Vicente y Beatriz estaban decididos a enfrentar la crisis con valentía y unidad. Trabajaron incansablemente para implementar el plan de reestructuración, con noches que se convertían en días sin descanso y cada decisión siendo crucial para la supervivencia de la empresa. Poco a poco, los empleados, inicialmente reacios, comenzaron a ver la dedicación y el sacrificio de Beatriz y sus actitudes empezaron a cambiar. En medio de la reestructuración, sin embargo, surgió un golpe inesperado. Un giro en la crisis empresarial reveló traiciones profundas dentro del círculo cercano de don Vicente.
Documentos y correos electrónicos anónimos comenzaron a llegar, desvelando que algunos de los ejecutivos más confiables estaban coludidos para socavar los esfuerzos de reestructuración. Una tarde, mientras revisaba los informes, Beatriz recibió un correo electrónico anónimo en su bandeja de entrada. El remitente desconocido había adjuntado pruebas incriminatorias contra varios altos directivos. Con el corazón acelerado y una mezcla de rabia e incredulidad, Beatriz llevó las pruebas directamente a don Vicente. «Mira esto, Vicente», dijo su voz cargada de indignación. «No solo estamos luchando contra la crisis externa, sino también contra enemigos internos». Don Vicente, al ver las pruebas, sintió como la traición le apretaba el corazón. Al observar las pruebas en sus manos, don Vicente sintió una mezcla de traición y rabia que parecía incendiar cada fibra de su ser. «No puedo creer que esto esté sucediendo», murmuró con amargura. «Estas personas han estado conmigo durante años». Decidido a tomar medidas drásticas, convocó una reunión urgente con los directivos acusados. La tensión en la sala de juntas era palpable y cada mirada entre los presentes estaba cargada de sospecha y desconfianza. Con voz firme, don Vicente comenzó: «Tenemos pruebas contundentes de que algunos de ustedes han estado trabajando en contra de los intereses de esta empresa. Esto es inaceptable». Uno de los acusados, Manuel, intentó defenderse. «Esto es un malentendido», tartamudeó. «No hay ninguna traición, solo malas decisiones y confusiones». Beatriz, sosteniendo los documentos, lo confrontó sin rodeos. «Estos correos no son un malentendido», replicó con firmeza. «Son pruebas de una traición deliberada». «¿Cómo pueden justificar esto?». La sala se sumió en un silencio sepulcral. Los acusados, incapaces de ofrecer una respuesta convincente, bajaron la mirada. Don Vicente, viendo que las palabras no eran suficientes, tomó una decisión drástica pero necesaria. «Manuel y todos los implicados están despedidos con efecto inmediato. No permitiré que estas traiciones destruyan lo que hemos construido». La noticia del despido masivo se extendió rápidamente y la empresa quedó en un estado de mezcla entre alivio y temor. Sin embargo, tanto Beatriz como don Vicente sabían que la lucha estaba lejos de terminar. Con los traidores expulsados, Corporación Fernández empezó a estabilizarse lentamente y Beatriz asumió un rol aún más decisivo, demostrando su capacidad para liderar con mano firme. Este ascenso, sin embargo, no pasó desapercibido para Javier, quien veía el éxito de Beatriz como una amenaza directa a su propio poder y control. Furioso, convocó a María José y a sus aliados más cercanos a una reunión secreta en la intimidad de su mansión. «No podemos permitir que Beatriz y don Vicente ganen esta batalla», declaró Javier, su voz resonando con un odio apenas contenido. María José, siempre astuta, propuso un plan insidioso. «Necesitamos un golpe que los deje sin aliento, algo que destruya su credibilidad por completo. Tal vez podamos aprovechar la historia de Beatriz, hacerla parecer incompetente y deshonesta». La sonrisa siniestra de Javier se ensanchó al escuchar la idea de su esposa. «Perfecto. Vamos a organizar un evento social, una especie de trampa donde podamos humillar a Beatriz públicamente. Si logramos exponer alguna debilidad, su caída será inevitable». Con la red de contactos de María José organizaron un lujoso evento benéfico y enviaron una invitación a Beatriz como oradora principal, sin que ella sospechara que se trataba de una trampa cuidadosamente planeada. La noche del evento, Beatriz llegó acompañada de Sofía, ambas vestidas con elegancia y listas para representar a Fundación Esperanza. Al acercarse al escenario para su discurso, Javier y María José aguardaban el momento perfecto para actuar. Durante el discurso de Beatriz, María José interrumpió abruptamente, fingiendo una emergencia. «Disculpen», dijo María José con voz temblorosa y fingida sorpresa. «Pero antes de continuar, creo que es importante que todos sepan la verdad sobre Beatriz». Al sostener un sobre lleno de documentos falsificados, la audiencia quedó en un silencio expectante. María José comenzó a leer,
distorsionando hechos y sembrando dudas sobre la integridad de Beatriz. Aquí hay pruebas de que Beatriz ha manipulado fondos de la fundación para beneficio personal, proclamó, mientras las miradas de los presentes se llenaban de desconcierto y desconfianza. Beatriz, aunque sorprendida, mantuvo la calma y se acercó a María José. «Esto es una mentira», dijo con una voz clara y firme. «Todos los fondos están auditados y transparentes. Esto es una vil acusación sin fundamento». Sin embargo, la semilla de la duda ya había sido plantada. Los murmullos crecían y poco a poco algunos asistentes comenzaron a retirarse desconfiados. «Esto no quedará así, Javier», dijo Beatriz, enfrentando a Javier con una determinación que ardía en sus ojos. «No permitiré que destruyas mi reputación ni la de la fundación con tus mentiras». Javier respondió con una sonrisa despectiva, lleno de cinismo. «Veremos cuánto tiempo puedes mantenerte en pie, Beatriz». «Esto es solo el comienzo», murmuró, dejando en claro que su juego apenas comenzaba. Beatriz y Sofía, aunque sacudidas por la emboscada en el evento benéfico, se retiraron con la cabeza en alto, decididas a luchar contra las mentiras y restaurar la verdad. Al día siguiente, los titulares de periódicos y las redes sociales estaban inundados de noticias sensacionalistas sobre las acusaciones contra Beatriz y la Fundación Esperanza. La reputación de la fundación y la de Beatriz misma estaban en grave peligro. En la mansión de don Vicente, Beatriz, Sofía y don Vicente se reunieron para discutir los próximos pasos. Con los ojos enrojecidos por el cansancio y la frustración, Beatriz miró a don Vicente y a su hija. «No podemos dejar que estas mentiras nos destruyan», dijo, su voz reflejando la tensión acumulada. «Tenemos que actuar rápido para limpiar nuestro nombre». Don Vicente, aunque preocupado, mostró su apoyo incondicional. «Beatriz, hemos enfrentado crisis antes y lo haremos de nuevo, pero necesitamos una estrategia clara». Sofía, mostrando una determinación sorprendente para su edad, intervino con una idea. «Podemos usar las redes sociales para contar nuestra verdad, mamá. Mostrar todas las pruebas de la transparencia de la fundación y exponer las mentiras de Javier y María José». Beatriz asintió, viendo la lógica en las palabras de su hija. «Tienes razón, Sofía. No podemos depender solo de la prensa tradicional. Necesitamos llegar directamente a la gente». Con determinación, Beatriz y su equipo se pusieron a trabajar de inmediato, recopilando toda la documentación necesaria para demostrar la transparencia de la fundación. Decidieron hacer una transmisión en vivo en la cual Beatriz y Sofía hablarían directamente al público, exponiendo las mentiras y presentando pruebas irrefutables. La noche de la transmisión, Beatriz y Sofía se sentaron frente a la cámara, rodeadas de documentos y gráficos que evidenciaban la veracidad de su gestión. La tensión era palpable, pero la determinación en sus rostros era inquebrantable. «Buenas noches», comenzó Beatriz, su voz firme y clara. «Hoy queremos hablarles directamente sin intermediarios. Las acusaciones hechas contra nosotras son completamente falsas y estamos aquí para demostrarlo». Sofía tomó la palabra a continuación, mostrando gráficos y documentos que reflejaban las auditorías completas de los últimos años. Cada donación, cada gasto está documentado y es completamente transparente. «No tenemos nada que esconder», declaró con voz segura. Mientras ambas hablaban, los comentarios en las redes sociales comenzaron a cambiar de tono. Las personas que inicialmente habían dudado empezaron a ver la verdad detrás de las acusaciones, dándose cuenta de que las pruebas mostradas eran irrefutables. Pero el momento de mayor tensión llegó cuando Beatriz decidió confrontar directamente a Javier y María José en vivo. «Javier, María José, sé que están viendo esto. Ustedes saben que todo lo que han dicho es una mentira y no voy a descansar hasta que se haga justicia. Tarde o temprano tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones», declaró Beatriz con una intensidad que resonó en cada palabra. La transmisión en vivo fue un éxito y el apoyo comenzó a regresar lentamente. Sin embargo, Beatriz sabía que la lucha estaba lejos de terminar
y estaba segura de que Javier y María José no se detendrían tan fácilmente. Con la transmisión ganando tracción y cambiando la percepción pública, Javier y María José se dieron cuenta de que su plan comenzaba a desmoronarse. Decidieron tomar medidas drásticas. Convocaron a una reunión secreta con algunos de los empleados despedidos por don Vicente, ofreciendo recompensas a cambio de testimonios falsos que pudieran perjudicar aún más a Beatriz y la fundación. En una habitación oscura y apartada, Javier se dirigió al grupo de exempleados con voz firme y autoritaria. «Necesitamos que testifiquen contra Beatriz», ordenó con una mirada que no admitía réplica. «Digan que manipuló fondos, que abusó de su poder. Si cooperan, habrá beneficios para todos ustedes». Uno de los ex empleados, un hombre llamado Fernando, titubeó, inseguro de las posibles consecuencias. «Esto es muy arriesgado. Si nos descubren, las consecuencias serán graves», advirtió con una mezcla de temor y precaución. María José, con una sonrisa fría y calculadora, respondió con tono tranquilizador. «No se preocupen, tenemos contactos que se asegurarán de que sus testimonios sean tomados en serio. Además, piensen en lo que ganarán si cooperan con nosotros». Las palabras de María José, sumadas a las promesas tentadoras de Javier, comenzaron a disolver las dudas del grupo y así el plan de la pareja se puso en marcha, una vez más intentando destruir la integridad de Beatriz y su fundación. Fernando y los demás aceptaron la oferta de Javier sin vacilar y el plan comenzó a tomar forma. Sin embargo, Carla, una de las ex empleadas, sintió un peso de culpa sobre sus hombros. Esa noche, después de la reunión con Javier y María José, decidió contactar a Beatriz en secreto. Mientras Beatriz revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea sonaba baja y nerviosa. «Beatriz, soy Carla, una de las despedidas por don Vicente. Necesito hablar contigo. Hay algo importante que debes saber». Intrigada y algo asustada, Beatriz aceptó reunirse con Carla en un parque cercano. Al llegar, la encontró sentada en un banco visiblemente nerviosa, lanzando miradas hacia todos lados para asegurarse de que no las observaban. «Gracias por venir, Beatriz». «No puedo seguir con esto», murmuró Carla con voz temblorosa. «Javier y María José están planeando hundirte con testimonios falsos. Nos ofrecieron dinero para mentir sobre ti y la fundación». Beatriz sintió una mezcla de alivio y furia. «Carla, ¿estarías dispuesta a testificar en su contra? Necesitamos pruebas contundentes para desmantelar su plan», preguntó con la esperanza de que Carla tuviera el valor de enfrentarse a sus antiguos empleadores. Carla asintió, aunque claramente asustada. «Sí, estoy dispuesta. No puedo seguir permitiendo que estas mentiras destruyan más vidas». Ambas comenzaron a elaborar un plan para obtener una confesión de Javier en una grabación que pudiera utilizarse como evidencia. La tensión era máxima y sabían que cualquier error podría resultar catastrófico. Organizaron una reunión en un restaurante discreto. Carla, aunque llena de nervios, se armó de valor y se encontró con Javier, quien no sospechaba nada. Durante la conversación, Carla lo llevó de manera sutil a admitir su plan de manipulación. «Todo lo que tienes que hacer es seguir el guión. Nosotros nos encargaremos del resto», dijo Javier, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. Esa misma noche, Beatriz y Carla llevaron la grabación a don Vicente. Al escuchar la confesión, don Vicente frunció el ceño con una expresión de determinación. «Esto es suficiente para destruirlos, Beatriz. Vamos a llevar esto a las autoridades y limpiar tu nombre de una vez por todas». La revelación de la traición y el nuevo giro de los eventos añadieron una capa de intriga y peligro a la ya tensa situación. Beatriz sabía que la batalla no había terminado, pero ahora tenía una ventaja crucial. Con la grabación en mano, Beatriz, don Vicente y Carla se dirigieron a las autoridades para presentar las pruebas de la conspiración de Javier y María José. La oficina del fiscal estaba llena de actividad, pero el fiscal, intrigado por el caso, lo recibió inmediatamente.
Tras escuchar la grabación, el fiscal se mostró preocupado. «Esto es muy grave», comentó, visiblemente afectado. «Podemos usar esta evidencia para abrir una investigación formal contra Javier y María José». Beatriz, agradecida, respondió con firmeza: «No solo queremos justicia para nosotros, sino también para todos aquellos que han sido manipulados y perjudicados por ellos». Mientras tanto, en la mansión de Javier, el ambiente era tenso y opresivo. María José, consciente de que su plan podría derrumbarse, estaba llena de paranoia. De pronto, una llamada inesperada del fiscal confirmó sus peores temores. «Señor Javier, señora María José, estamos abriendo una investigación oficial sobre las acusaciones en su contra. Les aconsejo que se preparen para cooperar». Javier colgó el teléfono, su rostro pálido de furia y frustración. «Esto no puede estar pasando. Necesitamos una estrategia y rápido», exclamó, lleno de rabia contenida. En el tribunal, las tensiones alcanzaron su punto máximo. Beatriz y don Vicente, acompañados de su equipo legal, se sentaron frente a Javier y María José, quienes intentaban mantener la compostura. La grabación de Carla fue reproducida ante el tribunal y el silencio en la sala era abrumador. La confesión de Javier era clara y contundente. «Es evidente que Javier y María José intentaron manipular la verdad y dañar la reputación de Beatriz y don Vicente», declaró el fiscal, su voz resonando con autoridad en la sala. Javier, desesperado, gritó: «Esto es una trampa». Todo fue manipulado, mientras señalaba a Beatriz y don Vicente. El juez, imperturbable, respondió con firmeza: «Señor Javier, las pruebas presentadas son concluyentes. Tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones». Con las evidencias apiladas en su contra, el veredicto fue rápido y contundente. Javier y María José fueron encontrados culpables de conspiración y difamación, y la sentencia incluyó una compensación significativa para Beatriz y la Fundación, así como una pena de prisión. Finalmente, la justicia había prevalecido y Beatriz, junto a don Vicente, sintió una mezcla de alivio y satisfacción al saber que sus esfuerzos por la verdad y la justicia habían dado frutos. Con Javier y María José fuera de escena, la comunidad comenzó a mostrar su apoyo incondicional a Beatriz y don Vicente. Al ver la injusticia que habían soportado, los ciudadanos se unieron a la causa y la Fundación Esperanza comenzó a recibir donaciones y voluntarios como nunca antes. En una reunión con el Consejo de la Fundación, Beatriz expresó su profunda gratitud y compartió una visión renovada. «Hemos atravesado tempestades, pero eso solo nos ha fortalecido. Ahora, más que nunca, debemos enfocarnos en nuestra misión de inclusión y justicia». Sofía, quien había sido un pilar silencioso durante todo el proceso, tomó la palabra. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti, de todos nosotros. Hemos demostrado que la verdad y la justicia siempre prevalecen». Don Vicente, emocionado, añadió: «Beatriz, Sofía, lo que hemos logrado juntos es extraordinario, pero esto es solo el comienzo. Tenemos un futuro brillante por delante, lleno de posibilidades». La sala se llenó de aplausos y el optimismo se palpaba en el aire. Fundación Esperanza, revitalizada, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para la comunidad. Pero aunque Javier y María José estaban tras las rejas, el eco de su venganza aún no se apagaba. Uno de sus socios más cercanos, un hombre oscuro y vengativo llamado Fernando, juró vengarse por la caída de su amigo. Conociendo los puntos débiles de don Vicente y Beatriz, Fernando estaba decidido a utilizarlos en su contra. Una noche, Beatriz recibió una llamada anónima. «Tengan cuidado, no todos los enemigos han sido derrotados», dijo una voz sombría antes de colgar abruptamente. Preocupada, Beatriz se reunió con don Vicente y Sofía para discutir la amenaza. «No podemos bajar la guardia», dijo Beatriz con firmeza, «debemos estar preparados para cualquier cosa». Mientras revisaba los informes financieros en su oficina de la Fundación, recibió otra llamada, esta vez de la escuela de Sofía. La voz al otro lado sonaba tensa y preocupada.
Señora Beatriz, Sofía no ha sido recogida por su transporte habitual y no está en la escuela. Intentamos llamarla, pero no responde. El corazón de Beatriz se detuvo por un momento, el pánico invadió su mente. Sin perder un segundo, llamó a don Vicente, quien rápidamente activó a sus contactos en seguridad privada y a la policía. Mientras tanto, el teléfono de Beatriz vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres volver a ver a tu hija, retira todos los cargos contra Javier y María José. El mensaje era claro y aterrador. Beatriz sintió una mezcla de miedo y furia. Sabía que no podía ceder ante el chantaje, pero también sabía que cada segundo contaba. Mostró el mensaje a don Vicente, quien frunció el ceño al leerlo. «Esto es obra de alguien desesperado», dijo con voz tensa, mientras su mirada se oscurecía. Beatriz, incapaz de quedarse quieta, caminaba de un lado a otro, su mente inundada de imágenes aterradoras de lo que podría estarle pasando a Sofía. La policía llegó rápidamente, pero también lo hizo el equipo de seguridad privado de don Vicente, liderado por Juan, un experto en situaciones de crisis. «Vamos a encontrar a Sofía, señora Beatriz», aseguró Juan con determinación. «Tenemos algunas pistas y estamos rastreando el origen del mensaje». Beatriz, aunque agradecida, no podía contener su ansiedad. Cada segundo que pasaba sin noticias era una tortura. «Juan, por favor, encuéntrala». «No sé qué haré si algo le pasa», dijo Beatriz con la voz quebrándose. Mientras tanto, en un viejo almacén en las afueras de la ciudad, Sofía estaba retenida por Fernando. Él la observaba con una fría satisfacción, confiado en que su plan funcionaría. Pero Sofía, aunque aterrorizada, mantenía la calma recordando las enseñanzas de su madre sobre ser fuerte en momentos difíciles. «No intentes nada estúpido, niña. Todo esto acabará pronto si tu madre hace lo que se le dice», dijo Fernando con una voz helada y llena de desdén. Beatriz estaba al borde de la desesperación. Con el mensaje de rescate resonando en su mente, se movía frenéticamente por la mansión, buscando cualquier pista que pudiera llevarla a su hija. Don Vicente, por su parte, estaba al teléfono, hablando rápidamente con sus contactos, mientras el equipo de seguridad de Juan ultimaba un plan de acción. «Hemos rastreado la señal del mensaje. Parece que proviene de un viejo almacén en las afueras de la ciudad», informó Juan, entrando con urgencia a la sala y desplegando un mapa sobre la mesa. Beatriz sintió su corazón acelerarse de nuevo y, sin pensarlo dos veces, afirmó: «No voy a quedarme aquí mientras mi hija está en peligro». Don Vicente se acercó a ella con un intento de calmarla, poniéndole una mano firme y protectora en el hombro. «Beatriz, por favor, deja que los profesionales manejen esto. No quiero que pongas tu vida en peligro», intentó decirle con serenidad. Pero Beatriz, con una voz entrecortada y ojos llenos de una desesperación contenida, lo miró fijamente. «Es mi hija, Vicente. No me quedaré sentada. Voy contigo». Sin más discusión, Beatriz, don Vicente y Juan se subieron a un SUV negro, acompañados por miembros del equipo de seguridad. El viaje hacia el almacén fue un trayecto denso, cargado de un silencio inquietante, con Beatriz mirando por la ventana, perdida en sus temores y oraciones. Mientras tanto, en el almacén, Sofía estaba sentada en una esquina oscura, sus pequeñas manos atadas. Fernando la vigilaba con una expresión fría, convencido de que su plan iba a funcionar. Pero Sofía, a pesar del miedo que le embargaba, se mantenía firme, recordando las palabras de su madre sobre la valentía. «Tu madre no tardará en ceder, todo esto acabará pronto», le susurró Fernando con tono de desprecio, confiado en su poder. «Mi mamá nunca se rinde», replicó Sofía con voz fuerte, aunque con un leve temblor en su tono. «Vendrá por mí y te arrepentirás de haber hecho esto». Fernando soltó una risa sombría, pero una sombra de duda cruzó su mirada. Conocía a Beatriz y don Vicente y sabía que subestimarlos podría ser su peor error. Al llegar al almacén, Juan desplegó a su equipo alrededor del edificio, mientras la tensión se hacía palpable.
Beatriz y don Vicente se quedaron junto al vehículo, observando cómo el equipo de seguridad se preparaba para entrar. La presión era insoportable para Beatriz y el miedo la hacía temblar. «Juan, por favor, asegúrate de que Sofía salga de ahí a salvo», rogó Beatriz con la voz rota de emoción. «Lo prometo, señora Beatriz», contestó Juan con seriedad. «Entraremos y saldremos rápido». Con una señal, el equipo irrumpió en el almacén, moviéndose con precisión. Afuera, Beatriz y don Vicente esperaban cada segundo que parecía eterno, mientras los sonidos de lucha y gritos comenzaban a salir del interior. La adrenalina corría por sus venas y, de repente, Juan emergió del almacén llevando a Sofía en brazos. Beatriz corrió hacia ellos, lágrimas de alivio brotando de sus ojos. Sofía gritó y abrazó a su hija con toda la fuerza de su amor y su desesperación. «Estoy aquí, cariño. Todo está bien ahora». Al llegar al almacén, Juan desplegó a su equipo alrededor del edificio mientras la tensión se hacía palpable. Beatriz y don Vicente se quedaron junto al vehículo, observando cómo el equipo de seguridad se preparaba para entrar. La presión era insoportable para Beatriz y el miedo la hacía temblar. «Juan, por favor, asegúrate de que Sofía salga de ahí a salvo», rogó Beatriz con la voz rota de emoción. «Lo prometo, señora Beatriz», contestó Juan con seriedad. «Entraremos y saldremos rápido». Con una señal, el equipo irrumpió en el almacén, moviéndose con precisión. Afuera, Beatriz y don Vicente esperaban cada segundo que parecía eterno, mientras los sonidos de lucha y gritos comenzaban a salir del interior. La adrenalina corría por sus venas y, de repente, Juan emergió del almacén llevando a Sofía en brazos. Beatriz corrió hacia ellos, lágrimas de alivio brotando de sus ojos. Sofía gritó y abrazó a su hija con toda la fuerza de su amor y su desesperación. «Estoy aquí, cariño. Todo está bien ahora». Un murmullo recorrió la sala. Beatriz continuó con una mirada desafiante. «A todos aquellos que piensan que pueden quebrarnos, les digo esto: no nos detendremos. Seguiremos luchando por la justicia y la verdad. No nos silenciarán». Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, Fernando, ahora bajo custodia, sentía una derrota amarga, pero no completa. Sabía que aún había quienes compartían su odio hacia Beatriz y don Vicente, y desde su celda comenzó a trazar un plan, contactando viejos aliados para continuar su sed de venganza. En la Casa Morales, tras la conferencia de prensa, Beatriz y don Vicente se reunieron con su equipo de seguridad y abogados, preparados para enfrentar lo que fuera necesario para proteger a su familia. Sabían que debían tomar medidas adicionales para protegerse. Beatriz, con la mirada resuelta y una determinación que emanaba en cada palabra, declaró: «No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Necesitamos fortalecer nuestra seguridad y anticiparnos a los movimientos de nuestros enemigos». Juan, el líder del equipo de seguridad, asintió gravemente. «Estamos aumentando la vigilancia y vigilando cada paso de Javier, María José y sus aliados. No dejaremos ningún detalle al azar». Sofía, todavía afectada por el trauma reciente, se acercó a su madre con ojos llenos de preguntas. «Mamá, ¿crees que algún día esto se acabará?». Beatriz la abrazó con ternura, sintiendo a la vez la vulnerabilidad y la fortaleza de su hija. «Lo superaremos, Sofía. No sé cuándo terminará, pero te prometo que siempre estaré aquí para protegerte». Aquella noche la familia intentó retomar un aire de normalidad, aunque todos sentían la sombra de sus enemigos pesando sobre ellos. Beatriz se sentó al lado de la cama de Sofía, observándola hasta que se durmió, mientras su mente giraba en torno a los próximos pasos. En la Casa Morales la tensión se palpaba, pero también había una determinación renovada. Beatriz sabía que la batalla estaba lejos de acabar y que nuevos desafíos se presentarían, pero también comprendía que unidos podrían enfrentarlo todo. Sabían que debían tomar medidas adicionales para protegerse. Beatriz, con la mirada resuelta y una determinación que emanaba en cada palabra, declaró: «No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir.
Necesitamos fortalecer nuestra seguridad y anticiparnos a los movimientos de nuestros enemigos. Juan, el líder del equipo de seguridad, asintió gravemente. Estamos aumentando la vigilancia y vigilando cada paso de Javier, María José y sus aliados. No dejaremos ningún detalle al azar. Sofía, todavía afectada por el trauma reciente, se acercó a su madre con ojos llenos de preguntas. «Mamá, ¿crees que algún día esto se acabará?» Beatriz la abrazó con ternura, sintiendo a la vez la vulnerabilidad y la fortaleza de su hija. «Lo superaremos, Sofía. No sé cuándo terminará, pero te prometo que siempre estaré aquí para protegerte». Aquella noche la familia intentó retomar un aire de normalidad, aunque todos sentían la sombra de sus enemigos pesando sobre ellos. Beatriz se sentó al lado de la cama de Sofía, observándola hasta que se durmió, mientras su mente giraba en torno a los próximos pasos. En la casa Morales la tensión se palpaba, pero también había una determinación renovada. Beatriz sabía que la batalla estaba lejos de acabar y que nuevos desafíos se presentarían, pero también comprendía que unidos podrían enfrentarlo todo. La seguridad en la casa Morales fue reforzada, pero la preocupación era evidente en todos. Sabían que María José era capaz de cualquier cosa. Aquella noche, mientras intentaban conciliar el sueño, Beatriz recibió una llamada en su móvil. Con el corazón acelerado y una sombra de temor contestó. «Hola», dijo, reflejando el agotamiento en su voz. «Hola, Beatriz». La voz de María José era inconfundible, goteando veneno. «¿Te sorprende oírme? Solo quería recordarte que esto no ha terminado. Apenas estamos comenzando. Disfruta cada momento de paz que te quede». Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. Colgó el teléfono rápidamente y fue a la sala, donde don Vicente y Sofía ya estaban despiertos, alertados por los movimientos de seguridad. Era María José. «Me llamó para amenazarme», dijo Beatriz, con la voz temblorosa de una rabia contenida que parecía desbordarse. Don Vicente frunció el ceño, su mente trabajando sin descanso. «No podemos permitir que nos intimide. Necesitamos adelantarnos. Convocaremos una reunión con todo el equipo de seguridad y nuestros abogados. Esta vez no dejaremos ningún cabo suelto». Mientras tanto, María José comenzó a desplegar su plan con precisión. Con el apoyo de su red de contactos y recursos financieros ocultos, orquestó una serie de ataques calculados contra la Corporación Fernández y la Fundación Esperanza. Filtraciones maliciosas a la prensa, sabotajes internos y amenazas veladas comenzaron a desestabilizar ambas instituciones, minando su estabilidad poco a poco. Una mañana, mientras Beatriz y don Vicente analizaban los últimos daños causados por las acciones de María José, Juan, el jefe de seguridad, entró con una expresión de suma gravedad. «Tenemos información de que María José está planeando algo grande. No tenemos todos los detalles, pero sabemos que está reuniendo a gente peligrosa», informó Juan, con un tono de alarma. Sofía, con una determinación que apenas podía disimular su miedo, respondió: «Tenemos que proteger no solo a nuestra familia, sino a cada persona que depende de nosotros. Es hora de tomar medidas más drásticas». Mientras tanto, María José, oculta en su refugio, observaba satisfecha cómo sus planes avanzaban, como si el miedo fuera la herramienta más poderosa de su arsenal. Sabía que el ataque psicológico podía ser tan devastador como cualquier otra táctica, pero también reconocía que necesitaba un golpe definitivo, algo que destrozara completamente a Beatriz y don Vicente. Aquella noche Beatriz apenas logró conciliar el sueño. El peso de la responsabilidad y el temor por su familia la desgarraban por dentro, pero en la oscuridad encontró una chispa de determinación renovada. No podían dejar que María José ganara. La lucha apenas comenzaba y estaban listos para enfrentar lo que fuera. La liberación de María José encendió las alarmas en la casa Morales. Beatriz y don Vicente sabían que se enfrentaban a una mente peligrosa y calculadora. La seguridad se reforzó y cada miembro de la familia permanecía en alerta.
Mientras tanto, María José reunía una red de aliados sin escrúpulos, cada uno más despiadado que el anterior. Una tarde, mientras Beatriz revisaba los últimos informes de seguridad, recibió una llamada urgente de Juan. «Señora Beatriz, tenemos noticias de que María José ha contratado un grupo de mercenarios para un ataque directo. Debemos prepararnos para lo peor». Beatriz asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Haz lo necesario, Juan. No podemos permitir que nos tomen desprevenidos». Esa noche la tensión en la mansión era tan densa como el silencio que reinaba. Los guardias patrullaban con cautela y cada miembro de la familia se encontraba listo para cualquier eventualidad. A medianoche un estruendo rompió la quietud. Una explosión sacudió la mansión, seguida por el eco de disparos y gritos. «Están aquí», gritó Juan, organizando a los guardias para defender la casa. Beatriz y don Vicente corrieron al sótano, donde Sofía y otros familiares se refugiaban. La atmósfera estaba cargada de pánico, pero Beatriz, con voz calmada, trataba de tranquilizar a Sofía mientras planificaba el próximo movimiento. «No te preocupes, cariño. Estamos a salvo aquí», dijo abrazando a su hija con fuerza. Afuera, los mercenarios de María José avanzaban, enfrentándose a la feroz resistencia de los guardias de seguridad. María José, observando a distancia, esbozaba una sonrisa fría, convencida de que su plan destruiría finalmente a sus enemigos. Don Vicente, con una firmeza inquebrantable a pesar de su edad, tomó un arma y se unió a Juan y sus hombres en la defensa. La lucha fue brutal, ambos bandos sufrieron bajas y los mercenarios, bien entrenados, avanzaban con una brutalidad implacable. En medio del caos, Beatriz tomó una decisión audaz. «No podemos quedarnos aquí, Vicente. Tenemos que sacar a Sofía y a los demás de la mansión. Hay un túnel de escape en el sótano que nos llevará a un lugar seguro». Don Vicente, con una comprensión llena de pesar, asintió. «Lleva a Sofía y a todos, yo y Juan mantendremos la defensa aquí». Beatriz, sin perder tiempo, guió a Sofía y a los demás hacia el túnel de escape, un pasaje oculto que don Vicente había hecho construir para emergencias. El túnel, oscuro y angosto, ofrecía una vía de salida hacia la libertad, pero el temor de ser descubiertos hacía cada paso más angustiante. A medida que avanzaban, podían escuchar el eco de la batalla sobre sus cabezas. Sofía, a pesar de su miedo, se aferraba con fuerza a su madre, encontrando en su valentía la fuerza para seguir adelante. «Todo estará bien, Sofía, solo sigue caminando», susurró Beatriz, esforzándose por mantener la calma en su voz. Al llegar al final del túnel, encontraron una salida oculta en el bosque cercano. Beatriz ayudó a cada uno a salir, asegurándose de que nadie quedara atrás. Una vez fuera, se reunieron en un claroscuro, tomando aliento y pensando en el siguiente paso. De vuelta en la casa Morales, don Vicente y Juan seguían luchando con valentía, pero las fuerzas enemigas resultaban abrumadoras, más peligrosas y feroces de lo que esperaban. Juan, notando que la situación era insostenible, gritó a don Vicente, su voz entrecortada por el esfuerzo: «Debemos retirarnos, don Vicente. No podemos mantener esta posición por mucho más tiempo». Don Vicente, observando a su alrededor y viendo la realidad de la situación, asintió con pesar. «Está bien, vamos a reunirnos con los demás. No podemos permitir que María José gane». Ambos, cubiertos de sudor y mostrando las marcas de una batalla feroz, comenzaron a retirarse estratégicamente, usando su conocimiento del terreno para esquivar a los mercenarios y dirigirse hacia el bosque, donde Beatriz y el resto de la familia esperaban en un claro oculto entre los árboles. En el claro del bosque, Beatriz, Sofía y los demás aguardaban ansiosos, con el corazón en un puño, el regreso de don Vicente y Juan. El eco de los disparos y los gritos en la distancia había disminuido, pero la tensión seguía flotando en el aire. Finalmente, entre las sombras de los árboles, Beatriz vislumbró las figuras de don Vicente y Juan acercándose, maltrechos pero vivos. Sin poder contenerse, Beatriz corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza, las lágrimas brotando de sus ojos. «Papá,
exclamó, sus palabras cargadas de un alivio inmenso y desesperado. Don Vicente respondió al abrazo, su voz temblorosa por la emoción y el alivio. «Estoy bien, hija, estamos todos bien, gracias a Dios». De vuelta en la casa Morales, don Vicente y Juan seguían luchando con valentía, pero las fuerzas enemigas resultaban abrumadoras, más peligrosas y feroces de lo que esperaban. Juan, notando que la situación era insostenible, gritó a don Vicente, su voz entrecortada por el esfuerzo: «Debemos retirarnos, don Vicente. No podemos mantener esta posición por mucho más tiempo». Don Vicente, observando a su alrededor y viendo la realidad de la situación, asintió con pesar. «Está bien, vamos a reunirnos con los demás. No podemos permitir que María José gane». Ambos, cubiertos de sudor y mostrando las marcas de una batalla feroz, comenzaron a retirarse estratégicamente, usando su conocimiento del terreno para esquivar a los mercenarios y dirigirse hacia el bosque, donde Beatriz y el resto de la familia esperaban en un claro oculto entre los árboles. En el claro del bosque, Beatriz, Sofía y los demás aguardaban ansiosos, con el corazón en un puño, el regreso de don Vicente y Juan. El eco de los disparos y los gritos en la distancia había disminuido, pero la tensión seguía flotando en el aire. Finalmente, entre las sombras de los árboles, Beatriz vislumbró las figuras de don Vicente y Juan acercándose, maltrechos pero vivos. Sin poder contenerse, Beatriz corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza, las lágrimas brotando de sus ojos. «Papá», exclamó, sus palabras cargadas de un alivio inmenso y desesperado. Don Vicente respondió al abrazo, su voz temblorosa por la emoción y el alivio. «Estoy bien, hija, estamos todos bien, gracias a Dios». Don Vicente, a pesar del agotamiento, apoyó el plan. «Estamos juntos en esto», dijo con firmeza, tomando la mano de Beatriz. «Vamos a poner fin a esta pesadilla una vez por todas». Utilizando la información de Juan y sus contactos, Beatriz, don Vicente y su equipo de seguridad trazaron un plan meticuloso. La misión: infiltrarse en el escondite de María José y desbaratar su red desde adentro. Sabían que el escondite estaba fuertemente custodiado, pero la determinación de la familia era inquebrantable. Armados con el valor y el dolor de haber sufrido el acoso de María José, se lanzaron a la misión como una familia unida y resuelta a recuperar la paz. Avanzaron con movimientos precisos, neutralizando a los guardias y acercándose a María José, quien los esperaba en el corazón del escondite, rodeada de lujos y con una expresión de triunfo. Al ver a Beatriz y a don Vicente, una sonrisa burlona y cruel se dibujó en su rostro. ¿De verdad creen que pueden detenerme?, se burló María José, apuntando con un arma directamente a Beatriz. Sus ojos destilaban desprecio y odio. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Sofía, con una valentía y determinación sorprendentes, se interpuso entre María José y su madre, alzando la voz con firmeza. «Basta, María José. No te dejaremos destruirnos», dijo Sofía con un coraje admirable. La distracción fue suficiente para que Juan lograra desarmar a María José e inmovilizarla contra el suelo. María José intentó zafarse, pero la fuerza de Juan la mantuvo sometida. Beatriz se acercó mirándola con una mezcla de compasión y firmeza, sus ojos reflejando todo el dolor y la lucha que había soportado. «Esto termina aquí, María José. No permitiremos que sigas haciendo daño», dijo Beatriz, sus palabras cargadas de una firmeza que no admitía réplica. María José fue entregada a las autoridades y esta vez no había tecnicismos ni influencias poderosas que pudieran salvarla. Fue encarcelada por todos sus crímenes y el peso de la justicia cayó sobre ella como una sentencia irrevocable. La paz, aunque frágil, comenzó a restaurarse en la vida de Beatriz, don Vicente y Sofía. De regreso en la casa Morales, la familia se reunió para reflexionar sobre todo lo que habían enfrentado y superado juntos. Se sentaron en el salón principal, rodeados de los recuerdos y las cicatrices de una batalla que había puesto a prueba su amor y su unión. Don Vicente habló, su voz llena de orgullo y emoción. «Hemos pasado por mucho, pero lo hemos hecho juntos», dijo,
mirando a cada miembro de su familia con ojos llenos de gratitud. No hay nada que no podamos superar, siempre y cuando estemos unidos. Beatriz, mirando a Sofía, sintió un torrente de amor y gratitud en su corazón. Recordaba todos los momentos de angustia, los miedos y las lágrimas, pero también recordaba el valor y la fuerza que habían surgido de cada uno de ellos. Lo más importante es que estamos juntos y a salvo. Nada en el mundo es más valioso que eso, dijo abrazando a su hija con fuerza. De regreso en la casa Morales, la familia se reunió para reflexionar sobre todo lo que habían enfrentado y superado juntos. Se sentaron en el salón principal, rodeados de los recuerdos y las cicatrices de una batalla que había puesto a prueba su amor y su unión. Don Vicente habló, su voz llena de orgullo y emoción. «Hemos pasado por mucho, pero lo hemos hecho juntos», dijo, mirando a cada miembro de su familia con ojos llenos de gratitud. «No hay nada que no podamos superar, siempre y cuando estemos unidos». Beatriz, mirando a Sofía, sintió un torrente de amor y gratitud en su corazón. Recordaba todos los momentos de angustia, los miedos y las lágrimas, pero también recordaba el valor y la fuerza que habían surgido de cada uno de ellos. Lo más importante es que estamos juntos y a salvo. Nada en el mundo es más valioso que eso, dijo abrazando a su hija con fuerza. Durante la celebración, Beatriz ofreció unas palabras llenas de emoción, sus ojos brillando con el reflejo de todas las pruebas que habían superado. Hoy celebramos no solo nuestra victoria, sino también la fuerza de nuestra familia, dijo, su voz cargada de amor y orgullo. Juntos hemos demostrado que el amor y la justicia siempre prevalecen, no importa cuán oscuras sean las circunstancias. La familia, unida y más fuerte que nunca, levantó sus copas y brindó por el futuro. Sabían que el camino había sido arduo y lleno de dificultades, pero también sabían que habían emergido victoriosos, fortalecidos por un amor que ningún enemigo había podido destruir. Bajo el cálido sol, en el jardín de la casa Morales, Beatriz, don Vicente y Sofía se sentaron juntos, disfrutando de un momento de paz genuina. Las cicatrices de la lucha seguían ahí, pero también el profundo amor y la determinación que los había llevado a superar lo imposible. «Hemos enfrentado la oscuridad y salido más fuertes», dijo Beatriz, tomando la mano de Sofía. «Ahora, por fin, es momento de vivir plenamente y en paz». Sofía, con una sonrisa llena de esperanza y amor, respondió: «Gracias por nunca rendirte, mamá. Eres mi heroína, y siempre lo serás». Don Vicente, con lágrimas de orgullo en los ojos, los miró con ternura y emoción y dijo: «Somos una familia, y siempre lo seremos. Juntos podemos superar cualquier desafío que la vida nos depare». Así, bajo el cielo despejado y rodeados de quienes amaban, la familia celebró la vida, la paz y el amor que, a pesar de todo, habían logrado preservar. La casa Morales es una obra maestra de tensión, emoción y profundidad humana que captura magistralmente la lucha entre la justicia y la opresión. La trama, rica en giros inesperados, sigue el viaje de Beatriz y su hija Sofía mientras enfrentan la discriminación, la venganza y las amenazas mortales de Javier y María José, con el apoyo inquebrantable de don Vicente. Los personajes, desde la valiente Beatriz hasta la cruel María José, están delineados con una complejidad que da vida a cada conflicto. Aunque algunos pasajes se extienden innecesariamente, diluyendo el ritmo, el mensaje sobre la dignidad, el amor familiar y la resistencia frente a la adversidad resuena poderosamente. Con un final que celebra la victoria del bien sin ignorar las sombras del mal persistente, esta historia merece un 9 décimos por su capacidad de emocionar y provocar reflexión.